tienen infecciones leves o asintomáticas, cerca del 81% de la población. Y afecta principalmente a personas entre los 30 y los 79 años de edad. Esto también es importante tenerlo presente porque adolescentes y niños realmente no tenemos cifras altas de afección por la enfermedad, por el COVID. Y el desarrollo de los síntomas en promedio toma unos 10 días en todas las personas prácticamente que desarrollan la enfermedad. Y esta tablita también es un clásico, donde podemos hablar nosotros que a medida que ocurren los días posterior a la exposición con el virus van aumentando los cuadros y la proporción de síntomas. Recordar que el periodo de incubación en promedio es 4 a 5 días, pero dependiendo también de cada una de las personas y la población, entre 2 y 14 días. Se considera que la contagiosidad abarca desde casi 2 días antes de la aparición de los síntomas. Entonces, muchos de quienes tienen la enfermedad y no saben aún que tienen síntomas pueden ser contagiosos desde 2 días antes de la aparición de los síntomas. Incluso hasta algunas revisiones nos dicen que hasta superado la aparición de síntomas y durante la resolución pudiera haber algún grado de contagiosidad. Esto también depende mucho de la carga de cada uno de los. Cronología me gustó a mí mucho, la doctora Rasmussen lo publica en American Journal of Obstetrics and Gynecology en mayo del año pasado. Yo le hice unas adaptaciones porque me gustó mucho cómo definimos cronológicamente qué pasó a nivel mundial con el COVID-19. Entonces, primer caso de una neumonía de causa desconocida en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Pero ¿qué sucede un mes después? Que ya tenemos más de 30 casos, entonces hay un brote de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, en China, para diciembre 31 del 2019. Una semana después, ya en 2020, los científicos chinos logran hacer el estudio, identifican un nuevo coronavirus, comparten la secuencia genética de ese nuevo coronavirus y ocurre la primera muerte a causa del SARS-CoV-2 en un hombre de 61 años, habitante y trabajador del mercado de Wuhan, donde se considera que inició realmente la pandemia, aunque hay muchas teorías que dicen que no necesariamente ocurrió allí, porque hay muchas teorías que mencionan que incluso en Europa en 2019, también a finales de 2019, circulaba también el virus, pero realmente lo que se ha podido demostrar científicamente es que aparece aquí, en el mercado de Wuhan, en China. ¿Qué pasa para enero 13? Casi un mes después se detecta el primer caso identificado fuera de China. Es identificado en Tailandia y es encontrar la enfermedad en este viaje. Para enero 20 ya lo denominamos como el SARS-CoV-2, es el nuevo coronavirus. Primer caso en Estados Unidos, en enero 21, un viajero también de 30 años que venía de China y que llega a Estados Unidos con la enfermedad. Para enero 23 tenemos ya casi 800 casos a nivel mundial, 9 países, y para esa fecha, en Wuhan, China, inicia la cuarentena a raíz de que allá es donde se tienen la mayor cantidad de casos y ya tenemos varias muertes por el COVID-19. Enero 25, primer caso en Europa, lo encuentran en Francia. Estados Unidos para febrero ya recomienda no realizar viajes a China. Para febrero 11, oficialmente se determina que la enfermedad la vamos a llamar COVID-19 y aparece a finales de febrero el primer caso en Latinoamérica. En Ecuador, también un viajero proveniente de la China. Primer caso en Colombia. Hace cerca de 15 días. 6 de marzo del 2020. Es un viajero de doctorado y es el primer caso de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad como una pandemia. Todos los países europeos a mediados de marzo ya tienen por lo menos un caso registrado. Todos los países en América tienen por lo menos un caso confirmado hacia marzo 23.
En abril del año pasado ya teníamos 1 millón de infectados. A finales de abril, 3 millones de infectados y 200.000. Después, 188 millones de infectados. Y no tenemos 200.000 muertes a nivel mundial, sino 4 millones de decesos. Realmente es catastrófico lo que ha venido ocurriendo en el último año y medio a nivel mundial secundario. 4 millones de casos, 4 millones y medio de casos confirmados. ¿Cómo estamos en norte de Santander? Cerca de 80.000 casos. En los últimos meses, quizás somos el departamento y el puesto 12 a nivel nacional. Recordar que Bogotá tiene la mayor cantidad de casos, Antioquia en segundo lugar, el Valle del Cauca y Atlántico, que serían tercero y cuarto. Recordemos la epidemiología en el embarazo de las enfermedades por los coronavirus. Hacia 2009 teníamos la famosa pandemia H1N1 que en Estados Unidos representó cerca del 6.4% de todas las hospitalizaciones en las gestantes y con una alta tasa de mortalidad. El primer coronavirus identificado en el 2003, el SARS-CoV-1, la tasa de mortalidad en la población general era del 10%, pero en las gestantes llegó a ser casi del 33%. Y muchas de estas gestantes requirieron ventilación mecánica. Y aparece el coronavirus del Medio Oriente, el MERS, en 2012, con una mortalidad también muy alta, pero que logró ser controlado rápidamente y no terminó convirtiéndose en pandemia. Entonces, en 2013 y 2015, durante los brotes de coronavirus, tanto el SARS-CoV-1 como el MERS, se observaron que las gestantes tenían un alto riesgo, como decían esas estadísticas, de complicarse durante el embarazo y mayor riesgo por el virus que pudiera llegar a producir afecciones materno-fetales. En ese entonces, como teníamos una similitud estructural del SARS-CoV-2 con respecto a los anteriores coronavirus, se trató de asociar su patogénesis en las embarazadas y los primeros estudios, incluidos los estudios de Chen en China, demostraron que a diferencia de los antecesores de los anteriores coronavirus, este coronavirus SARS-CoV-2 no tenía mayores complicaciones maternas o fetales. Eso empezaron a demostrar los primeros estudios. Pero recordemos que la situación epidemiológica cambiaba rápidamente en todo el 2020. Muchas de las cosas que empezamos a conocer de la enfermedad iban variando mes a mes. Y como era una enfermedad nueva, necesitábamos mucha más evidencia y más casos para poder demostrar la gran cantidad de que sabemos hoy en día. Los estudios ¿me oyen nuevamente? Sí, señor. De gestantes y los primeros estudios a nivel mundial tratando de demostrar qué podía suceder en la población de las embarazadas. Y los primeros casos realmente tienen muy poca cantidad de gestantes. 21 estudios hacia marzo del 2020 con 32 gestantes positivas para COVID. ¿Y qué encontraron ellos?
22% asintomáticas y una prematurez alta, el 47%, y en comparación con la población general, casi la misma proporción de pacientes que terminaban en cuidado intensivo. En China, la primera revisión de casos grandes, 116 casos, ahí evalúan esas 116 embarazadas con neumonía. Este dato es muy importante, no eran solamente positivas para COVID, sino pacientes hospitalizadas graves, con una prematurez del 21%, pero ninguna mortalidad. Y aparece la otra revisión sistemática en la revista, en la acta escandinava, con 108 casos, donde ellos revisan 18 artículos, 108 embarazadas positivas para COVID, todos los casos en el tercer trimestre, como venían las primeras revisiones, ingreso a UCI en el 3% de ellas y ninguna evidencia de transmisión vertical. Y seguimos avanzando y encontramos entonces también el primer caso estudiado con casos italianos, donde la prematurez es mucho más alta, del 39%. La edad gestacional promedio sigue siendo pacientes del tercer trimestre, 36.5 semanas. Después aparece en American Journal of Obstetrics and Gynecology un estudio muy interesante en Nueva York, donde ellos le hacen screening a todas las mujeres que ingresan a sala de partos, tanto para trabajo de parto como para cesárea. Evalúan 250 mujeres y fíjense ustedes que ninguna de ellas realmente tenía síntomas, pero encontraron 17% de pacientes positivas, que eso realmente llamaba la atención. Y durante los meses siguientes a abril del año pasado empezamos a pensar si se justificaba o no hacerle screening a todas las pacientes que ingresaban a sala de partos, sobre todo por el grado de contagiosidad en muchas de esas salas de partos y también en muchas de nuestras salas de parto en Latinoamérica. Abril 11, la doctora Karami en Irán hace el primer registro de una muerte materna y neonatal que se puede atribuir al coronavirus. Una gestante de 30.3 semanas que estaba en cuidado intensivo, que hizo falla respiratoria, que se decide desembarazar también por insuficiencia placentaria. El neonato fallece y la paciente días después no logran sostener sus signos vitales en la unidad de cuidado intensivo y fallece, y es el primer caso registrado en abril del año pasado de una muerte materno-perinatal atribuible al coronavirus. Primer caso en mayo, en Estados Unidos, de infección placentaria. Lograron demostrar en un estudio anatomopatológico de placenta la evidencia del SARS-CoV-2. Y después aparecen las grandes series de casos en Estados Unidos, donde realmente a mediados del año pasado se tuvieron muchos casos y una alta mortalidad. Lograron evaluar 757 mujeres gestantes y 36% de ellas fueron positivas para COVID. Realmente no encontraron ninguna muerte ni requerimiento de UCI en esa población. ¿Qué quisiéramos saber nosotros epidemiológicamente con respecto al COVID-19 y la gestante? Así como hay revisiones y literatura que nos dicen que un 10% de las gestantes puede hacer parto pretérmino, que un 10% de las gestantes puede hacer trastorno hipertensivo del embarazo, nos hubiese gustado o nos gustaría que en este momento pudiéramos decir qué porcentaje de pacientes pueden estar cursando con COVID actualmente, pero la información es insuficiente. Realmente hay un subregistro, no hay muchas pruebas realizadas en las gestantes. La literatura internacional dice que la probabilidad de tener COVID-19 en el embarazo oscila entre 4.4 y 15.4%. Realmente hay muchas pacientes asintomáticas, pero fíjense ustedes que la cantidad de pacientes asintomáticas realmente en la población general es mínima. 1 a 3% de los pacientes en la población general son asintomáticos, y en China con las primeras revisiones lograron evidenciar que ni siquiera el 2% de la población son asintomáticos. Entonces, realmente no podemos hablar de asintomáticos, y la evidencia mayor en ese sentido es el crucero Diamond Princess. Muchos de ustedes recuerdan que fue obligado a hacer cuarentena en Japón. Allí se realizaron pruebas diagnósticas a los 3.700 pasajeros que estaban en el crucero. El 50% de ellos que tuvieron resultados positivos estaban asintomáticos al inicio del seguimiento, pero tras los 14 días de observación solamente quedaron siendo asintomáticos el 18%. Entonces realmente la proporción de asintomáticos es más baja en la medida en que nosotros esperamos a que se dé el curso de la enfermedad, y eso estamos haciendo hoy en día con muchas de nuestras gestantes.
esperando que por lo menos pasen los 10 días para evidenciar qué está sucediendo con cada una de ellas. Pero si ya conocemos algunos de los síntomas, y ahorita vamos a hacer un poquito de profundidad en ese sentido que produce el COVID-19 en la población general, realmente, ¿cuál es la proporción de embarazadas que hacen esos síntomas? No tenemos ni siquiera el 15% de las embarazadas que cursen con tos, con fiebre, con disnea. Realmente es muy baja la proporción. Nosotros realizamos en nuestra unidad materna entre abril y junio del año pasado una evaluación de realmente cuáles eran las pacientes que pudieran tener síntomas similares a los del COVID-19 y encontramos una proporción menor del 10%. Encontramos 16 pacientes con síntomas. Solo 5 de esas pacientes pudieron realizarse pruebas, de las cuales 3 de esas pruebas salieron positivas y realmente eran pacientes que realizaron sus pruebas particulares o por medicina prepagada, pero no pudimos hacerle pruebas a las 16 pacientes que encontramos con síntomas. Entonces, embarazadas sintomáticas con COVID, de acuerdo a la gran mayoría de revisiones, tenemos entre el 14 y el 36% de ellas. Las positivas que se hospitalizan de 2 al 16%, un poco menor a lo que dice la población general, y realmente las que terminan hospitalizadas es porque tienen síntomas. La gran mayoría de ellas, entre un 78 y 96% de las que hospitalizamos, son realmente sintomáticas. Requieren UCI, cifras similares a la población general, entre un 2 y un 6%. Pero, ¿qué pasó entonces con el curso de la enfermedad? Y cronológicamente estamos ahora en julio del 2020. Hace exactamente un año y empezaron las revisiones más grandes. Empezaron las revisiones que se hicieron multicéntricas con muchas más pacientes gestantes. Miren que en Ultrasound Obstetrics and Gynecology publican 324 gestantes en julio. En agosto del 2020, 538 gestantes. Las cifras de UCI y de mortalidad no son mayores. Aparece un estudio muy interesante en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, donde ellos evalúan 874 embarazadas para septiembre del 2020, septiembre del año pasado. Encontraron 14% de embarazadas con COVID-19, 125 de esas gestantes, de esas 800. Cuando uno tiene comida, porque vamos a comer. Era una idea gigante. La moto. Cuando nos ganamos la moto fue increíble, una felicidad gigante. Entonces, más que nada, tengo que agradecerle a Dios a mucho. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, es mi mejor experiencia. ¿Me oyen ahí? ¿Me oyen nuevamente? Sí, señor, qué pena, pero... Sí. Sí, hay una colega que tiene abierto el micrófono, por favor que nos colabore. Sí, perfecto. Entonces estábamos en este estudio de Barcelona, España, donde ellos evidencian que en el primer trimestre del embarazo, y esto también es importante tenerlo presente y es una de las situaciones más importantes de lo que estamos evaluando hoy en día. En el primer trimestre, 70% de las gestantes no hacen síntomas y 30% de las gestantes hacen síntomas leves. Pero fíjense ustedes que para el tercer trimestre, ¿qué tenemos nosotros? Solamente la mitad no hace síntomas, 43% de las pacientes hace síntomas leves, pero realmente un porcentaje bastante considerable, 4 a 5%, hacen neumonía y hacen complicación por la enfermedad. Y aparece entonces el estudio Intercovid, que es un estudio multicéntrico, 18 países, más de 2.130 gestantes evaluadas. ¿Y qué empieza a suceder? Incluso el CDC de Atlanta en marzo del 2021 nos menciona que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave si las comparamos con las no embarazadas. Y que el COVID-19 se asocia con un mayor riesgo de parto pretérmino. Eso lo vienen a demostrar los últimos estudios y ya desde diciembre en adelante tenemos evidencia que el riesgo materno-fetal es mayor del que se conocía a principios de la pandemia. Lo que nos decían al principio que no pasaba nada con nuestras gestantes, un año después se convirtió en un gran problema. Por lo tanto, se recomienda que las autoridades de cada país incorporen a las embarazadas y a los recién nacidos en los grupos considerados de riesgo. Y fíjense ustedes que el riesgo de morir durante el embarazo y el puerperio fue 22 veces mayor en las pacientes
que tuvieron COVID-19 comparando con las otras gestantes. Entonces, de ahí la importancia de poder identificar precozmente las pacientes. Las manifestaciones clínicas del COVID-19 están aquí descritas en este slide. Son múltiples, pero aquí están la proporción en porcentajes de cada uno de los síntomas. Y realmente la traigo aquí, la coloco a un ladito, porque sí es importante comparar con los síntomas que dice en la literatura que puede desarrollar la paciente embarazada con COVID. Fiebre, 49-85%, quizás un poco menor de lo que dice la población general. Tos, realmente nuestras gestantes no desarrollan mucha tos si las comparamos con la población general. Astenia, arinamia, mialgias del 18 al 34%, también un porcentaje ligeramente menor a la población general, y disnea del 16 al 22%, menor que lo que dice hasta un 46% en la población general. Y gran parte de esta disnea en el tercer trimestre pudiera ser atribuible también al útero grávido y al ascenso del diafragma, y no siempre es demostrable por la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros no teníamos la probabilidad, solo con los síntomas, de evaluar una gestante y poder definir qué estaba sucediendo con ellas. El doctor Miguel Parra hace también un estudio multicéntrico, nos invita a poder desarrollar una evaluación de la parte psicoafectiva y emocional que tienen las gestantes durante la pandemia. ¿Y qué encontramos nosotros que nos llamó bastante la atención? Realmente las pacientes tenían mucho temor de asistir a controles prenatales o ecografías durante el embarazo en las primeras fases de la pandemia. 72% de ellas eran muy temerosas de asistir a las consultas y muchas de ellas incluso dejaban de asistir a las consultas. Nosotros también en un comienzo recomendamos que los embarazos de bajo riesgo no debían ser evaluados igual y podía hacerse teleconsulta en muchos de ellos, pero realmente evaluar por teleconsulta a la gestante no es fácil y no es confiable tampoco. ¿Cuántas de ellas realmente tuvieron ansiedad? La mayor parte de ellas, insomnio, la mayor parte de ellas, así como nosotros, el personal de salud, tuvimos muchos inconvenientes en la parte afectiva y el pensar en las complicaciones que tenían. Nuestras gestantes también tuvieron esa complicación. Este estudio, liderado por el doctor Miguel Parra y el doctor Yesid Miranda, ya fue publicado en International Journal of Obstetrics and Gynecology, y nosotros hacemos parte de esa revisión, contribuimos casi con el 20% de totalidad de las gestantes que pudieron ser evaluadas desde Cúcuta, contribuimos con esa cantidad de pacientes. Si clasificamos entonces el COVID-19 en el embarazo, de acuerdo a sus síntomas, tenemos claro que asintomáticas o con síntomas leves, la gran mayoría de las pacientes, 95%, severas el 4% y críticas el 1%, que es la cantidad de pacientes que realmente pueden fallecer. Y avanzando rápidamente en las implicaciones fetales y neonatales, ¿qué puede realmente pasar con el feto, con el recién nacido en una gestante que le ha dado COVID? Y realmente el riesgo de transmisión vertical parece muy bajo, alrededor del 1% y poco relevante. Es excepcional que podamos encontrar nosotros el virus en líquido amniótico. Realmente no hemos hecho muchos estudios en ese sentido, pero todo parece indicar que no hay transmisión vertical, o la transmisión vertical hay que demostrarla de otras formas. También podemos decir hoy en día que no se han descrito defectos congénitos. Eso es muy importante también para darle tranquilidad a nuestras gestantes. La principal complicación que se asocia al COVID-19 es la prematurez. Tasas mundiales alrededor del 17%. Y realmente los 176 casos que han sido publicados de infecciones en recién nacidos por SARS-CoV-2, definidas por PCR que se le realizaron a esos neonatos, y detección de IgM específica, un 70% de esos neonatos se logró demostrar que la transmisión fue postnatal, quizás en el periodo de lactancia, y solamente un 30% de los casos podría ser transmisión vertical, pero no logramos demostrar más del 10% de ellos. Entonces, realmente, implicaciones fetales hasta la fecha, nulas, que contrasta realmente con lo que nos pasó con el Zika virus y la gran cantidad de problemas de microcefalia y neurológicos en esa población. Entonces, ¿por qué es tan importante estar hablando ahorita de qué vamos a hacer con nuestras gestantes y cómo las vamos a proteger?
porque realmente hay un impacto en la mortalidad materna. En Argentina, para estudios que hicieron en el 2020, tuvieron un 0.4% de fallecimientos en las gestantes, en esas gestantes, y un 13.9% de neonatos positivos en ese grupo de gestantes que ellos evaluaron, cerca de 5.520 gestantes. Fíjense ustedes que la positividad en México de las gestantes es alta, un 34%, con una mortalidad del 2.2%, y realmente México tiene las tasas dentro de Latinoamérica más altas de mortalidad. Muchos de las pacientes de la población general que llegan a UCI en México pues fallecen, un porcentaje superior al 30%. Entonces también sucede lo mismo con las gestantes fallecidas por COVID. 33% de esas gestantes llegaron a unidades de cuidado intensivo. ¿Qué pasó en México? Que realmente el COVID-19 terminó superando la mortalidad materna a las otras causas que ya conocemos nosotros a nivel mundial. ¿Por qué se nos mueren nuestras gestantes? Por trastorno hipertensivo del embarazo y por hemorragia obstétrica. Y para finales del año pasado, ya en México, el COVID-19 lograba ser la primera causa de mortalidad en las gestantes. Hasta octubre del 2020, 153 muertes en México, 135 muertes en Brasil de gestantes, en Estados Unidos 44 muertes, Colombia 40 muertes y ya están duplicadas a mediados de este año, y en Perú 35 muertes. Lo mismo en cifras en Brasil, en solo un año tuvieron 546 muertes maternas, pero en el primer tetramestre del 2021, 433 muertes de gestantes, casi las mismas en todo un año en el 2020. Cifras en Uruguay, donde también a principios de este año hubo un gran problema con mortalidad, 9 muertes incluso para las 3 primeras semanas de junio en un país que es mucho más pequeño y que tiene menos casos. Perdón, pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia hay un registro nacional de COVID y embarazo, se llama el RECOGES Colombia. En este estudio, liderado por el doctor Tolosa y el doctor Quique Sanín en Medellín, fuimos invitados varias instituciones. Realmente este grupo de instituciones que aportó sus pacientes es un grupo muy interesante y nos complace a nosotros de Norfetus a ser parte de este grupo. Nosotros fuimos incluidos en los estudios y aportamos 23 de nuestras pacientes. Afortunadamente la gran mayoría de ellas no se complicaron y hacemos parte de este gran estudio RECOGES, que tiene unos resultados preliminares que les voy a mostrar acá, pero que realmente en el evento que va a ser la Sociedad Antioqueña de Ginecología y Obstetricia para primera semana de agosto, la doctora Natalie Velázquez va a mostrar parte de las estadísticas finales que tenemos del estudio RECOGES a nivel nacional. Tenemos resultados de 340 pacientes inicialmente, 149 fueron hospitalizadas, 47 casos ingresaron a UCI. Fíjense ustedes que el 13%, por eso lo coloco en rojo, porque quizás cifras más altas de las que vienen reportándose a nivel mundial. 19 mujeres fallecieron, 5.5%, 2 muertes fetales, 8 muertes perinatales, un neonato infectado y 4 abortos. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces, volvamos a las estadísticas de mortalidad materna. 523 muertes en 2018 de gestantes, en 2019 514 y en 2020 577. Mayor número. ¿Qué pasaba en 2020? En mortalidad, 15.9% de las gestantes en 2020 fallecían por hemorragia obstétrica. Segundo lugar, trastorno hipertensivo del embarazo, 13.7%. Y tercer lugar, el COVID con 12%. Pero ¿qué pasa a junio de este año en mortalidad materna? Ya el COVID es primer lugar, como sucedió en México. Nosotros en Colombia ya tenemos 13.5% de las muertes maternas son secundarias a neumonía por COVID-19. 11.3% por trastornos hipertensivos y 7.3% por hemorragia obstétrica. Entonces, el COVID primero superó a la sepsis, que eran los 3 pilares de la mortalidad en nuestro medio, y hoy en día el COVID-19 y las complicaciones por COVID-19 son la primera causa de mortalidad en las gestantes. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Realmente por esas mismas cifras.
Hacia el 2020 aumentó la mortalidad para este año en 38.4%, la mortalidad materna por COVID-19 del 13.5%, y realmente si no actuamos rápidamente y no tratamos de evitar esas complicaciones, van a morir más gestantes. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud encontró que tuvimos 200.000 mujeres embarazadas que enfermaron por COVID-19 en todo Latinoamérica. De esas fallecieron 1.000 por complicaciones del virus, lo cual genera el debate sobre la necesidad de considerar a la gestante como una condición de riesgo y por consiguiente justificar la vacunación prioritaria en esta población. Recordemos, ¿cuáles son los objetivos de la vacunación para COVID-19? No es eliminar la enfermedad, porque realmente quizás no vamos a poder eliminarla. ¿Qué es lo que estamos buscando con vacunar? Reducir el número de infectados, en primer lugar, minimizar la morbilidad leve y severa, que se nos compliquen menos las pacientes, y reducir al máximo la mortalidad. Entonces, ¿qué pasó con la vacunación para COVID-19? Realmente, ¿qué es importante que tengamos nosotros presente? ¿Por qué se dio tan rápidamente la aparición de la vacuna contra el COVID-19, contrario a otras vacunas y a otras enfermedades? Porque al principio generó desconfianza que en 10 meses tuviésemos resultados alentadores con los primeros estudios. Realmente porque llevamos muchos años investigando a nivel mundial los coronavirus y además el intercambio de recursos a nivel mundial y la colaboración científica entre países desarrollados facilitó el desarrollo de esta vacuna sin comprometer la seguridad. Realmente se hicieron todas las fases de los estudios que requiere la vacunación. Tuvimos quizás mucho más rápidas las fases porque teníamos mayores recursos, mayores estudios y pues teníamos más pacientes para poder evaluar y más voluntarios para poder evaluar las vacunas. Entonces, en un intento por prevenir esta enfermedad catastrófica que nos ha costado 4 millones de muertes a nivel mundial, aparecieron y se han investigado 130 vacunas basadas en tecnología ARN mensajero, ADN mediante vectores virales, virus vivos atenuados y subunidades inactivadas. Tenemos estas, que son quizás las que están aprobadas en la mayor parte del mundo. La vacuna de Pfizer, Moderna y Sputnik, que tienen las cifras de eficacia mayores, superiores al 90%. AstraZeneca, que quizás fue una de las primeras en avanzar en la Universidad de Oxford, tiene unas cifras cercanas al 82.4% de eficacia. Sinopharm, con virus inactivado, y la Sinovac, que tienen cifras menores, pero que quizás en cubrir en enfermedad grave terminan siendo muy efectivas. ¿Y cómo se da la vacunación a nivel mundial? Entonces, las primeras personas vacunadas se empiezan a dar a nivel mundial en diciembre del 2020. Hace 7 meses estamos vacunando personas a nivel mundial. Los primeros países, los industrializados, incluso los que producían sus propias vacunas: China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar e Israel. Perdón. Fueron los primeros países en vacunar y empezaron hace 7 meses. En Latinoamérica, ¿quiénes empezaron primero? México, Chile y Costa Rica. Incluso Chile ya lleva casi un 60% de su población vacunada. Empezaron rápidamente, se movieron mucho más rápidamente los gobiernos de estos países para empezar la vacunación. Y en nuestro país nos demoramos un poquito, pero yo creería que hoy en día vamos bien dentro del proceso de vacunación. En Colombia, la primera vacuna se colocó en Valledupar a una trabajadora de la salud, a una enfermera jefe, el 17 de febrero del 2020. Estas son las vacunas. La mayoría de estas, que son las más confiables, las estamos colocando en nuestro país. Tenemos mucho más personas y población vacunadas con Pfizer y AstraZeneca y Sinovac. Janssen ya llegó y Moderna también está por llegar y empezar a aplicarse en nuestro país. Y esta tablita también la traje porque me gustó mucho en cuanto a la eficacia, ¿sí? Fíjense ustedes que para casos severos son muy altas y algunas casi el 100%, como Moderna y AstraZeneca, pero la eficacia ya hemos demostrado que Pfizer y Moderna tienen las mayores eficacias, y con algunas de las que estamos colocando en nuestro medio, que son las vacunas chinas, es desconocida la eficacia real porque no hay muchos estudios, pero al parecer
la eficacia con los estudios en fase 3 es cercana al 60-70%, que sigue siendo mucho mejor que adquirir la enfermedad y complicarnos por la enfermedad. Comparamos las dos más importantes, Pfizer y Moderna, realmente son muy similares. En diciembre, el 2 de diciembre fue aprobada en el Reino Unido la aplicación de Pfizer y en noviembre 30 en los Emiratos Árabes empezó a colocar la Moderna y en diciembre 17 en Estados Unidos empezaron la aplicación. Eficacia del 95% una y 94% la otra. ¿Cuál es la seguridad en las gestantes? Y esto es muy importante que lo tengamos presente para divulgarlo a nuestras maternas. Los ensayos clínicos para vacunas para la prevención del COVID han excluido desde el comienzo a las personas embarazadas y lactantes. Por eso no teníamos tanta evidencia. No era ético someter en esos estudios a nuestras gestantes a efectos secundarios inespecíficos por actividad del sistema inmunológico en una gestante que quizás no conozcamos aún, pero que son de baja probabilidad de ocurrencia. Y esto es importante, ¿qué se observó en los primeros ensayos clínicos? Realmente los ensayos clínicos se hicieron en participantes que no estaban embarazadas, pero ojo con esto, se embarazaron 57 señoras que participaron en los ensayos de las 3 vacunas más importantes, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Se embarazaron 23 gestantes durante el estudio. Estas pacientes no estaban embarazadas, pero terminaron embarazadas en el curso del estudio, 23 con Pfizer, 13 con Moderna y 21 con AstraZeneca. ¿Qué evaluaron los expertos en esto? La probabilidad de aborto o de pérdida en esas gestantes. No teníamos certeza de qué pasaba en el primer trimestre y lo que encontramos es que la probabilidad de aborto es mínima, incluso en esas pacientes que recibieron la vacuna y que terminaron embarazadas durante las fases del estudio. ¿Cuáles son las primeras gestantes vacunadas? Entonces, realmente, las trabajadoras de primera línea en los Estados Unidos, México y Perú, y algunas en Colombia que terminaron colándose. Me explico. Trabajadoras de la salud embarazadas, realmente en todos los países se empezó a dar prioridad a los de primera línea de exposición al COVID, éramos los trabajadores de la salud. Pero las gestantes terminaron colocándose sus vacunas en algunos países como Estados Unidos, México y Perú por el plan de vacunación que tenía cada uno de esos países. En nuestro medio, algunas de nuestras colegas médicas, especialistas, les tocó mentir un poquito acerca de su embarazo, pero dados los riesgos, se vacunaron y aceptaron la vacunación y realmente la gran mayoría de ellas no se complicó con esas vacunas. 1.452 trabajadoras de la salud que se vacunaron en los Estados Unidos sin saber realmente que estaban embarazadas, hicieron síntomas leves. De esas 1.452 trabajadoras, 38 estaban embarazadas o terminaron embarazadas entre la aplicación de primera y segunda dosis. Y estos son los estudios para junio del 2021, hace un poco más de un mes, tenemos esos estudios sobre trabajadoras de la salud y complicaciones. ¿Cuál es el beneficio de vacunar a las embarazadas? Entonces se fundamenta principalmente en que el aumento de la mortalidad materna y la severidad de la enfermedad es independientemente de la edad. Entonces debemos vacunar a las embarazadas porque se nos van a complicar y se nos pueden morir. Hay un mínimo riesgo teórico con las vacunas ARN mensajero durante el embarazo. Hasta la fecha son las más confiables, pero no necesariamente porque las otras no sirvan, sino porque con las vacunas ARN mensajero ya tenemos más estudios y más evidencia y más gestantes vacunadas, como les voy a mostrar más adelante. La efectividad del 95% de la vacuna después de la segunda aplicación, es decir, pacientes con segunda dosis evitan en un 95% la aparición del COVID-19 en todos los estudios que se ha hecho seguimiento con las primeras gestantes que vacunamos. Y hay unas estadísticas muy grandes que publicó Rayman Martínez en México y que pues también pueden ser revisadas en los estudios de FEMECOG, que es la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, ¿qué pasa?
que tenemos que demostrar que las vacunas RNA mensajero son seguras en el embarazo. ¿Por qué? Porque ya se han vacunado para marzo del 2021 cerca de 35.691 embarazadas con vacunas RNA mensajero. Solamente 3.958 de esas que se vacunaron refirieron síntomas y realmente son los síntomas similares a los de la población general y sin mayor incidencia de efectos adversos tanto en la gestante como en su producto. ¿Qué experiencia se tiene entonces con las vacunas durante el embarazo? Hay estudios de corte prospectivos que no han mostrado efectos adversos y deleterios de la vacuna. Se ha demostrado, y esto también es importantísimo tenerlo presente y para llevar a casa, una respuesta inmune materna y transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta y de la leche materna que lograrían dar una inmunidad pasiva contra el SARS-CoV-2 en los recién nacidos después de la vacunación materna. Entonces, ojo con eso, la vacunación no solamente me está protegiendo la gestante, sino que parece ser, y pues los estudios en la medida que vayamos avanzando nos van a evidenciar eso, hay un paso de anticuerpos a través de la placenta y la leche materna y terminamos protegiendo también a ese neonato. Puntos importantes de la vacunación a nivel mundial. Las embarazadas son un grupo de alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Al principio fueron excluidas de los estudios, pero las mujeres en edad reproductiva y con anticoncepción efectiva que fueron incluidas en los estudios, algunas terminaron embarazadas, recibieron la vacuna inadvertidamente y realmente no se complicaron. Entonces, la FDA aprueba en Estados Unidos 3 vacunas para las gestantes y principalmente las vacunas RNA mensajero Pfizer y Moderna. Hay estudios también con vacunas con vectores Johnson & Johnson, pero nos falta más evidencia. Hasta junio del 2021 hay un 17% de la población gestante en los Estados Unidos ya vacunada. ¿Qué se sabe de las otras vacunas? ¿Sí? No hay informes de inconvenientes que pueda producir la vacuna AstraZeneca durante el embarazo, pero hay menos evidencia de estudios comparativos con las vacunas RNA mensajero. Y realmente se recomienda que a las embarazadas que comenzaron la vacunación con una de las dosis aplicadas de cualquiera de las vacunas, se debe administrar la misma vacuna en segunda dosis. Los eventos de trombosis y trombocitopenia son extremadamente raros después de recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, esto específicamente para poderlas comparar con las vacunas RNA mensajero. Y para terminar aquí, ¿cuáles son las recomendaciones de los entes académicos internacionales? Nosotros que hacemos un esfuerzo académico grande y que hacemos este tipo de investigaciones, pues nos adherimos a lo que dicen los entes internacionales y les voy a mencionar a grandes rasgos qué dice cada una de las entidades que manda la parada en los estudios de esta pandemia. ¿Qué dice CDC Atlanta? Las vacunas COVID-19 no deben ser negadas a la población gestante. La vacuna COVID-19 debe ofrecerse a la población lactante igual que a la población no lactante. En nuestro medio ya estamos vacunando lactantes hace algunos meses. La población que desee vacunarse debe tener información de la seguridad y eficacia de cada una de las vacunas y obviamente hay una serie de procesos y mecanismos de comunicación con el personal de salud y la gestante para poder explicar cada una de las vacunas y los efectos que pueda tener cada una de ellas. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecobstetras con respecto a la vacunación? ACOG recomendó en fase 1C en los Estados Unidos incluir las pacientes embarazadas, que son pacientes con alto riesgo de complicaciones. Allá la vacunación es libre para la paciente después de que se brinda la información, la paciente decide si la aplica o no la aplica. No hay datos para poder contraindicar la vacunación en el embarazo con todos los estudios que tenemos hoy en día. Hay que hacer un balance entre el riesgo de la enfermedad y el beneficio de la vacunación y realmente informar a las pacientes la seguridad tanto para ella como para su producto. ¿Qué dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en documento publicado a marzo de este año? Los resultados de estudios en animales son tranquilizadores y no han demostrado lesiones para el feto. No existen riesgos reales o teóricos que superen las complicaciones que pueda llegar a producir la vacunación. Entonces, hay mayor beneficio
que riesgos en vacunar a nuestras gestantes. Debemos apoyar, ofrecer la vacuna en embarazadas y lactantes, pero no de manera rutinaria, dice Figo. Figo inicialmente nos menciona que las pacientes con morbilidades asociadas. Debe ser una decisión concertada entre la gestante y el obstetra, y lo mismo que dice ACOG y que dice CDC, empezar a evaluar y considerar toda la información que le vamos a dar a esas gestantes. ¿Qué también menciona Figo? Que se debe priorizar de acuerdo al riesgo. No realizar vacunación para otras enfermedades. Punto importante que ustedes deben conocer porque vamos a empezar a vacunar gestantes. No realizar vacunación con otras enfermedades durante 14 días antes o después de esas vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente que recibe tétano o influenza no puede recibir la vacuna del COVID antes de 14 días. Y nosotros realmente estamos recomendando no antes de 3 semanas. Y lo mismo con la vacuna, la DPTA celular, hacia las 26 semanas, que debe ser espaciada entre 14 y 20 días una vacuna con las otras. Todas estas pacientes deben completar la segunda dosis en lo posible. No se requiere prueba de embarazo para poderlas vacunar. Al principio de la pandemia, al principio de la vacunación, estaban exigiendo prueba de embarazo y había un formulario que si la paciente decía que estaba en embarazo o sospecha de embarazo, pues la sacaban de la fila y no podía ser vacunada. No es necesario posponer la gestación tampoco. Aquellas que quieran embarazarse y terminen vacunándose, no se les va a decir que no se embaracen en un tiempo prudencial que sea cercano a esa vacuna. ¿Qué dice nuestra Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FLASOC, de la cual nosotros también desde nuestra FECOLSOC y nuestra filial participamos en esa toma de decisiones? Documento fresquito también de hace apenas unos 20 días. La pandemia por COVID-19 ha afectado la salud sexual y reproductiva de nuestras gestantes. Se ha detenido el descenso en muertes maternas en la región e incluso en algunos países el COVID-19 se convirtió en la primera causa de mortalidad materna, como en nuestro país Colombia. Veníamos con buenas cifras de disminución de la mortalidad materna, pero el COVID-19 nos alteró todas esas cifras y hoy en día, como en nuestro país, el COVID-19 termina siendo la principal causa de mortalidad materna. A la fecha hay numerosos estudios que demuestran que existe un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en las gestantes que les da COVID-19. Y de acuerdo a los primeros reportes mundiales de vacunación en las gestantes, que son los que tenemos en los países industrializados, las vacunas RNA mensajero son las más recomendadas. Y ojo con eso. Existe transferencia de anticuerpos demostrada a través de la placenta y la leche materna en gestantes vacunadas. Ya hay estudios del mes pasado también que nos demuestran eso. ¿Qué recomienda FLASOC? Dar prioridad a las gestantes o lactantes en el acceso a la vacunación, incentivar a las mujeres embarazadas a vacunarse, eso también depende mucho del personal de la salud, dar una asesoría adecuada a la gestante para la toma de la decisión, no limitar la vacunación a un trimestre de gestación específico. Realmente no parece tener riesgos el primer trimestre, pero en nuestro medio tomamos la decisión en conjunto, y les voy a explicar más adelante, de hacerlo a partir del segundo trimestre. Dar tiempo de separación de por lo menos 14 días con las otras vacunas en el embarazo y también con aquella paciente que va a recibir inmunoglobulina anti-D, también debemos espaciarla por lo menos unos 14 a 20 días. No retrasar el embarazo o interrumpirlo debido a la vacunación, no suspender la lactancia por la vacunación contra COVID, no solicitar prueba de embarazo y aquí lo más importante, poder monitorizar la vacunación y hacerlo a largo plazo. Ya yo tengo varias de nuestras gestantes, tenemos 8 de nuestras gestantes ya vacunadas, entonces estamos haciendo monitorización también de ellas, pero ninguna de ellas presentó ningún efecto adverso, ningún evento secundario. Y entonces, para concluir, ¿qué pasó en nuestra Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOC? Existe un comité materno-perinatal, el cual afortunadamente, y es un orgullo hacer parte de él y representar a la región en el comité materno-perinatal de nuestra federación. Fue escogido ese comité en 2021 y 2023. Somos 8 perinatólogos a nivel nacional integrantes del comité, liderados nuevamente por el doctor Juan Andrés Benavides y como representante de la federación, el doctor Carlos Ramírez de Bogotá. Y en junio se hace una convocatoria a este comité, nos reunimos virtualmente por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social
para redactar un documento técnico-científico que pueda respaldar la vacunación en Colombia. Y realmente en un par de días, junio 1 y junio 2, recuerdo incluso las reuniones virtuales y la trasnochada de esos 2 días para poder generar un documento donde evaluamos gran parte de la información que les he traído esta noche para poder demostrar la seguridad y la eficacia de la vacunación en las gestantes. 2 días después, el Ministerio aprueba la vacunación de las mujeres embarazadas contra COVID-19 para junio 4. Para junio 9 se emite un decreto presidencial que incluye a las gestantes en la priorización. Pero para junio 17, el INVIMA aún no nos daba el aval y el ministerio nos solicita al comité nuevamente que nos reunamos para una información adicional. Parte de esa información era, pues obviamente, pensar en qué podíamos hacer en cuanto al biológico que íbamos a colocar si no teníamos la posibilidad en algunos sitios más alejados de colocar Pfizer, porque realmente Moderna no la tenemos actualmente. Hicimos los estudios y también se recomendó AstraZeneca en los casos donde la cadena de frío no pueda conservarse fácilmente, los sitios más alejados que se pudiera colocar AstraZeneca en estas gestantes. Elaboramos un documento FECOLSOC, le damos un sustento teórico para que el comité de vacunas del ministerio apruebe la vacunación en las gestantes. Hay una firma presidencial ya del decreto de vacunación en las gestantes y nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz, envía una carta solicitando darle prioridad al INVIMA a la aprobación de la vacunación en las gestantes. Eso fue en junio 26. Y hasta casi 2 semanas después, tuvimos que hacer una cantidad de procesos y reuniones y conjunto y emitir más documentos para que en julio 8 se apruebe por el INVIMA la vacunación. ¿Cuál es la noticia positiva y con la cual terminamos esta charla? Que para 23, 24 y 25 de julio, es decir, la siguiente semana, va a existir una vacunatón a nivel nacional de gestantes. El gobierno y el Ministerio de Salud exhortó ya a las EPS a que incluyan a todas las gestantes en Mi Vacuna, en el proceso de vacunación, porque a nivel nacional y que adecúen toda la logística necesaria para vacunar la mayor cantidad posible de gestantes con Pfizer en nuestro país. 23, 24 y 25 de julio, para que ustedes lo tengan presente y lo puedan empezar a divulgar. ¿Qué dice el documento técnico de INVIMA? Actualmente, se debe vacunar a todas las gestantes a partir de las 12 semanas de embarazo y hasta los 40 días posparto con el biológico Pfizer. Eso es lo que se está recomendando hoy en día. Si por alguna razón no se tiene la disponibilidad de Pfizer, debería ser Moderna, segunda opción, o AstraZeneca, tercera opción. Pero realmente, hasta donde sabemos, el ministerio destinó, como lo dijo el doctor Mario al principio de la presentación, una cantidad de vacunas Pfizer para nuestra población gestante y bienvenida a la protección a todas nuestras gestantes a nivel nacional y por consiguiente también a sus fetos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Excelente presentación. Yo hago una recomendación, como lo estamos haciendo algunos ginecólogos que mandamos a vacunar al hospital. Mandamos la última evaluación clínica de la paciente para que los vacunadores sepan que el embarazo está cursando normalmente. Y mandamos una orden donde colocamos favor realizar vacunación a la gestante. Yo siempre les coloco recomendando o poniendo que sea con la vacuna Pfizer. Siempre les coloco ahí en la orden médica. Y pues hemos logrado, Pablo ya ha podido vacunar, yo también he podido vacunar pacientes embarazadas y pues esperamos que estos lineamientos sean autorizados rápidamente en nuestra región, donde hemos tenido algunas demoras en otros protocolos establecidos. No sé si los asistentes, excelente Pablo, muy buena presentación, yo la escuché la vez pasada, pero la disfruté creo que más hoy. Entonces no sé si hay preguntas, Alexander, no sé si quieres liderar las preguntas allá en Pamplona. Vale, Mario, gracias. Un dato Gracias importante a para Pablo.
Un dato Sí, importante, Alexander, a mencionar, en la reunión que tuvimos de la Junta Directiva hace unos días, se expresó el inconveniente que se ha tenido en Pamplona con la vacunación de las gestantes. ¿Sí? Realmente algunos de los colegas han solicitado esa vacuna y no se está colocando. Incluso tuvimos conocimiento de que no está llegando Pfizer a Pamplona. No sé hasta qué punto sea eso así, y le están ofreciendo la vacuna Sinovac a las gestantes. Entonces, yo pensaría que dentro de la logística que está determinando el ministerio, tanto Cúcuta como Pamplona como Caña se deben acoger a esas directrices y aprovechar la vacunatón que va a suceder a nivel nacional y que pues, Dios quiera que la podamos tener en Norte de Santander también para esas mismas fechas, 23, 24, 25 de julio, que realmente es la semana entrante, el próximo fin de semana, y poder vacunar la mayor cantidad de gestantes posibles aprovechando eso. Obviamente hay que empezar a presionar las EPS y a los organismos gubernamentales que son los encargados de determinar esas directrices. Pablo, muchas gracias por tu excelente charla. A todos los asistentes, realmente estuvimos casi en los 60 asistentes de esta charla fabulosa. Creo que personalmente hay resueltas muchas dudas, muchas inquietudes. Sin embargo, en el chat hay bueno, hay varias preguntas. Me permito, Pablo, hacértelas Sí. llegar. Nos dice la jefe Marley, saludo a la jefe Marley, dice que si el tiempo que se está estimando que se debe tomar entre la vacuna COVID, contra el COVID y las otras vacunas en las gestantes, pregunta ella que si es el mismo tiempo para los pacientes no gestantes. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto al tiempo entre una y otra vacuna? Correcto. Sí, es el mismo tiempo, es el mismo tiempo. No debería modificarse esas directrices. Incluso ahora se está pensando en espaciar un poco más la segunda dosis de Pfizer, pero nosotros en las gestantes, obviamente porque el periodo gestacional es definido, entonces no debería diferirse y los tiempos deben seguirse conservando independientemente de los cambios que se vayan dando en el proceso de vacunación. Para nuestro país, para la población general, las gestantes debe respetarse esos tiempos. Bien, y el tiempo es a partir de la semana 12. Hay otra pregunta, Esperanza, que dice, ¿y hasta cuándo se puede aplicar la vacuna contra el COVID en la paciente gestante? Entonces, lo que recomendamos nosotros y lo que dice ya el ministerio y las directrices avaladas por el INVIMA es entre las 12 semanas de gestación y los 40 días posparto. O sea, la primera fase, el puerperio temprano, la primera fase de lactancia. Entonces, las lactantes ya se venían vacunando. Si esa paciente pasa de los 40 días y no se vacunó, pues esa paciente entra en la etapa de vacunación de acuerdo a su edad, a su grupo etario, ¿sí? Y ya vamos afortunadamente mayores de 35 años. Entonces, si esa gestante tiene menos de 35 años y no logró vacunarse, superado los 40 días, es una gestante que debería esperar a la priorización por su grupo etario. Por eso es que tenemos que ser mucho más conscientes de las menores de 35 años que se vacunen ahorita o que aprovechen el periodo de lactancia para vacunarse. ¿Por qué las 12 semanas? Eso es algo que discutimos mucho en el Comité Materno Perinatal. Muchos de los países están vacunando a partir de las 10 semanas, 11 semanas, 12 semanas. Fíjense ustedes que yo les mostré unas estadísticas donde pacientes que recibieron la vacuna y se embarazaron durante el proceso de vacunación no tuvieron problemas, pero nos falta mucha más evidencia. Nosotros sí consideramos que el periodo de embriogénesis debe tener un mayor sustento estadístico y científico para poder vacunar en el periodo de embriogénesis. La FIGO incluso dice que se puede vacunar en cualquier edad gestacional. Nosotros en nuestro país somos un poquito más cautos y cautelosos en ese sentido y estamos recomendando, superada la fase embrionaria, a iniciar la vacunación. Bien, hay una aclaración acá que en Pamplona solo está llegando o estaba llegando AstraZeneca y Sinovac. Sinovac, correcto. Janssen
creo que, no sé si de pronto estoy equivocado, pero creo que no había llegado todavía. Pfizer no, por los inconvenientes de cumplir la cadena de frío. Sí. En ese orden de ideas, entonces, si tenemos AstraZeneca o si tenemos Janssen, no necesitamos enviar nuestros pacientes a Cúcuta o Bucaramanga. ¿Se pueden vacunar entonces acá en Pamplona solo con esas? Pues mira, el documento del INVIMA, ¿sí? Y avala y nos da pie para que exijamos la vacuna Pfizer a nuestras gestantes. El documento del INVIMA dice Pfizer entre 12 semanas y 40 días posparto. Y ya el ministerio destinó una gran cantidad de dosis, cerca de 2 millones de dosis para gestantes en vacunatón. No sé qué pudiera suceder después de esa fecha, 23, 24 y 25 de julio, a las que no hayan podido vacunarse, ¿sí? Y qué va a pasar con ellas en cuanto al biológico que le van a aplicar. Pero si en Pamplona no tenemos Pfizer y hay un grupo de gestantes, o les hacen llegar Pfizer o esas gestantes se desplazan hasta Cúcuta a recibir la Pfizer, ¿sí? Entonces ya hay un mecanismo y un documento que permite que la gestante exija Pfizer. Pero, ¿qué puede pasar? Y lo mismo lo dice Alexander acertadamente. Si no nos va a llegar Pfizer, no perdemos la posibilidad de vacunarlas. ¿Qué pasa en el Guainía, en el Baupés, en el Caquetá, donde la cadena del frío de Pfizer no puede ser respetada y considerada? Y hay muchos sitios donde, como ustedes lo han visto, las vacunadoras y el grupo de vacunación se desplazan en caballos a través de los ríos y todo. No hay forma de conservar esa cadena de frío para Pfizer. Sí hemos recomendado nosotros desde el Comité Materno Perinatal al Ministerio que se pueda aplicar AstraZeneca, que es la segunda opción, ¿sí? Entonces, si en últimas, en Pamplona no tenemos la posibilidad de Pfizer, esas gestantes pueden recibir AstraZeneca, pero deben recibir la segunda dosis de esa misma AstraZeneca. Ok, correcto. Hay una pregunta que surge acá de los asistentes, y es que si tenemos una paciente, el doctor Giancarlo, saludos doctor Giancarlo, si tenemos una paciente que presentó infección por COVID, ¿en qué tiempo se recomienda realizar la vacuna en esa paciente gestante? ¿Aplica igual que como cualquier otra persona no gestante? Sí, es una muy buena pregunta. Saludo también a Giancarlo, que le vemos remitidas muchas de las pacientes que él maneja también allá. Es un experto en obstetricia y muy juicioso también con sus gestantes. Si la paciente ya tuvo COVID y lo recomendable en la población general es esperar por lo menos 90 días, porque se supone que hay una carga de anticuerpos que la está protegiendo. ¿Qué puede pasar con esa gestante que le dio COVID y que estaba en el tercer trimestre? Pues definitivamente esa paciente no alcanza a vacunarse estando embarazada porque ya su bebé nacería superado los 90 días que exige la norma. Pero si esa paciente le dio COVID a las 12, 13, 14 semanas, hasta 20 semanas, posiblemente esa paciente sí va a recibir en el tercer trimestre, superados los 90 días que pide la norma para la población general, su primera dosis de la vacunación. Ok, bueno, aquí pregunta que si es obligatoria a esta población. Yo creo, no sé, Pablo, de pronto obligatoria no es la palabra, pero sí tenemos como médicos nosotros que incentivar en nuestra población la aplicación de la vacuna. Sí, eso es realmente válido y muy cierto hoy en día. Fíjense que se nos han muerto maternas en los últimos 2 meses, o sea, no teníamos nosotros la cantidad de estadísticas que tenemos a nivel nacional y a nivel mundial con las gestantes. Por eso ahora le estamos corriendo a la vacunación en la gestante, porque eso nos implica que la mortalidad materna definitivamente por COVID-19 esté superando todas las predicciones que se hayan dado a nivel epidemiológico. Entonces, yo creería, la gran mayoría de gestantes son muy temerosas. Nosotros tenemos una población de un nivel socioeconómico más bajo y un nivel cultural más bajo en gran cantidad de nuestras gestantes, y las pacientes realmente creen que la vacuna le puede hacer daño a su bebé. Entonces, nosotros como personal de salud debemos dar esa seguridad y esa tranquilidad y esa confianza con la vacunación. Yo le digo a muchas de mis gestantes, mira, usted se vacunó contra la influenza, ¿sí? Y le dio miedo vacunarse contra la influenza. Definitivamente contra el coronavirus es una vacuna similar. Estamos también tratando de evitar una enfermedad viral
y si no pasa nada con la influenza, pues no va a pasar nada con el coronavirus. Y hay que darle la tranquilidad a esa gestante. Nosotros estamos tratando de evitar que les dé COVID, porque les está dando COVID y se están complicando, ¿sí? Y están falleciendo y estamos también teniendo mucha prematurez. Entonces, gran parte de la misión ahora del personal de salud es tratar de convencer a las gestantes, porque es que no ha sido fácil, y yo lo he visto incluso en las gestantes que nosotros manejamos de medicina prepagada, que tienen un nivel sociocultural mayor, y también ellas son temerosas. Y entonces sí es importante que a través de este mecanismo de capacitación y que Sonogo está haciendo este esfuerzo para poder llegar a muchos más médicos generales que hacen control prenatal, a mucho más personal de enfermería que juiciosamente también cuida maternas, a que les den la seguridad y la confianza a las maternas y que podamos vacunar la mayor cantidad de gestantes posibles, sin obligarlas, pero sí convenciéndolas de los beneficios que se van a tener. Y no solamente convencerlas de los beneficios, sino hacerles caer en cuenta de cuáles son los riesgos, que realmente eso es lo más preocupante. Claro, claro. Hablando de eso, de los riesgos, la doctora Idela, saludo a la doctora Idela, pregunta que si existe en la literatura alguna condición obstétrica de alto riesgo en la que se contraindique o se trate de diferir la aplicación de la vacuna. Pues un saludo también a la doctora Idela, que también vemos muchas de las pacientes que ella hace seguimientos allá juiciosamente también. Pues realmente complicaciones o enfermedades maternas que contraindiquen la vacunación, quizás solamente el riesgo de eventos tromboembólicos si estamos pensando en que va a recibir AstraZeneca. Realmente lo que hemos visto es que la probabilidad de trombosis o de eventos tromboembólicos es mínima, pero si esa paciente tiene una predisposición, tiene una enfermedad hematológica y va a recibir AstraZeneca, pues estaría contraindicado ese biológico, porque de lo contrario no hay ninguna otra patología que pueda contraindicar. Es que incluso en la población general, en pacientes con enfermedades graves, con cáncer, no está contraindicada la vacunación. O sea, realmente no hay una enfermedad por la cual nosotros vamos a decir que el paciente o la paciente no va a recibir ninguno de los biológicos, pero sí tener presente los riesgos de enfermedades tromboembólicas en pacientes que pueden recibir eventualmente AstraZeneca y quizás la Johnson & Johnson, que también hoy en día, y hemos tenido algunos reportes, pero Johnson & Johnson no la vamos a administrar por ahora tampoco nosotros y no la estamos recomendando en la población gestante aún. Esa es la de Janssen, ¿no? Sí, la de Janssen. Pero infortunadamente esa es una de las vacunas que se están enviando hacia los municipios acá de la Sí, provincia. sí, porque es Eso es una sola una, dosis. Es una sí, sola dosis claro. y exacto. Y esa es una de las preguntas del auditorio. Entonces, si no hay sino Janssen, ¿qué se lo puede ofrecer al paciente? ¿Que se dirija a Pamplona y que se le coloque aquí en Pamplona la de AstraZeneca o que se pueda dirigir a Cúcuta si tiene la opción para que se coloque la de Pfizer? Sí, yo creería que hay que organizar también con respecto a las EPS la logística para eso y quizás el IDS debe estar organizando también un plan de trabajo y una ruta de vacunación con respecto a eso. Si el ministerio dice que vamos a colocar Pfizer a las gestantes, seguramente Pamplona da una población de gestantes y va a recibir las dosis de Pfizer que necesitan. ¿Sí? Y así otras localidades que tendrían que desplazarse o a Pamplona o eventualmente a Cúcuta a recibir Pfizer. Pero si superado la fecha que vamos a vacunar a la mayor cantidad de gestantes posible, no se pudo hacer la vacunación con Pfizer y está llegando AstraZeneca, AstraZeneca. No estamos recomendando otros biológicos por ahora. Entonces, esa paciente debe esperar o debe su EPS organizar la logística para administrarle donde se pueda y en la localidad que se pueda su vacuna, ya sea Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Incluso cuando empiece a llegar Moderna, muy seguramente se va a distribuir Moderna también para la población gestante. Que el mecanismo de acción es el mismo, RNA mensajero. Y también necesita los ultracongeladores como la de Pfizer. No, pero no necesita, sí necesita una cadena de frío, pero no la cadena de frío tan exigente de los menos 70 grados centígrados que nos pide la vacuna de Pfizer, que realmente por eso ha sido la dificultad en los sitios más alejados y en la provincia que llegue esa vacuna. Ok, perfecto.
Bueno, creo que han sido todas las preguntas de los asistentes. Hemos tenido casi 60 asistentes. Les agradezco a todos ustedes la asistencia, al doctor Pablo Galvis por su excelente charla, al doctor Mario por la coordinación, a Sonogo por la oportunidad que nos brindan acá a los habitantes de Pamplona, a todo el personal de salud acá de la región, de tener este tipo de charlas, y esperamos de aquí en adelante continuar con ellas y hacer un evento un poco más grande apenas las oportunidades se nos puedan permitir en un adecuado sitio, de pronto en un salón adecuado donde podamos mantener obviamente las normas de bioseguridad. Están todos cordialmente invitados. Pronto se les llegará la información, los temas a tratar y las posibles fechas. Alexander y Pablo, ya para terminar, yo he sido un abanderado de que la amistad médica y el colegaje médico en todo sentido parte del respeto y parte de la academia. Entonces yo quiero, visualizo a futuro que nosotros volvemos a tener que retomar que los médicos somos amigos todos, entre todos, porque eso se ha perdido en la medicina últimamente y eso a mí me preocupa muchísimo. ¿A qué va el comentario? Si ustedes tienen alguna paciente puntual de factores de riesgo muy alto, ahí estamos en el hospital para colaborarnos. Invítenos y mándenos la información, comuníquense con nosotros. Tenemos un sistema de vacunación, Pablo lo conoce, un sistema de vacunación muy fácil, muy organizado, muy limpio, unas carpas muy bien dotadas para todo ese proceso de vacunación, y estamos nosotros disponibles para colaborarles a todos ustedes para sus pacientes especiales, con casos especiales, para que podamos llevar a feliz término una vacunación y una protección de nuestras pacientes. Y esa es una meta que tenemos que trazarnos a futuro, que Sonogo se convierta en multiplicador de cosas positivas, no solo para los ginecólogos, sino para estos grandes médicos generales que hoy están conectados, que están interesados en la capacitación y son nuestras manos derechas para tomar grandes decisiones en medicina. Les deseo una feliz noche. No sé si Pablo quiere algo más. Sí, con respecto a eso, Mario, sí, pues eso es muy importante lo que estás diciendo y agradecerle definitivamente al doctor Mario Galvis de la coordinación del Hospital Erasmo Meós. Hay un plan de vacunación muy acertado y pulcro en el hospital. La reunión pasada tuvimos de esta misma charla que dictamos con Sonogo hace unas 2 semanas. Tuvimos un par de pacientes incluso que se conectaron y que se interesaron en su vacunación, y a través del doctor Mario Galvis y del doctor Olarte, como epidemiólogo del Hospital Erasmo Meós, las pudimos vacunar días después. Entonces, lo que dice Mario es totalmente válido. O sea, hay mucha receptividad en el hospital. Yo pensaría que quizás es el primer sitio en el cual las gestantes van a poder recibir la vacuna, ¿sí? Sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes. Allá las están vacunando sabiendo los protocolos y la evidencia científica. Entonces, no hay trabas a través del Hospital Erasmo Meós. Entonces, también agradecerle a Mario por su gestión allá en el Hospital Erasmo Meós, y bienvenidas todas aquellas pacientes y aquellas recomendadas de los médicos generales de Pamplona y de los médicos generales de todo el departamento, que nos aporten los nombres y quizás nos hagan llegar la información de estas gestantes, para que a través del Hospital Erasmo Meós y de los colaboradores que tenemos en el hospital y los amigos que tenemos allá, nuestras gestantes puedan ser vacunadas más fácilmente, sobre todo aquellas que no van a tener fácil acceso. Yo pensaría que la semana entrante es una semana primordial para vacunación en las gestantes, y debemos ser muy vigilantes de ese proceso de subir al sistema muchas de estas gestantes. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, nuevamente al doctor Pablo Galvis por su excelente charla. Pablo,
por acá invitado nuevamente, ¿no? A Pamplona, cuando guste. Muchas gracias a todo el auditorio, realmente muy complacido de la receptividad. Sí, es un tema muy importante y muy complacido de que estén conectados y vinculados y queriendo conocer un poquito más de las directrices que van a salvar vidas y van a proteger a muchos de nuestras gestantes y sus recién nacidos a futuro. Gracias a Sonogo, gracias a Orlando, al doctor Mario Galvis por la coordinación la noche de hoy como vicepresidente y pues Alexander coordinando el grupo de trabajo. Realmente fue muy buena la acogida, la aceptación y la convocatoria fue exitosa. Entonces, felicitarlo también por la divulgación del tema. Y nosotros sí, siempre al pie del cañón, tratando de aportar en la academia hasta donde sea posible y tratando de brindar parte de lo que hemos aprendido y hemos venido conociendo, pero que sin nuestras gestantes no podemos seguir adquiriendo experiencia y pudiendo ser partícipes de la mejora de la salud materna a nivel de nuestro departamento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Feliz noche para todos, muy amables.